Vamos a establecer contacto con nuestras ilustres invitadas de esta noche. Está con nosotros la ex vicepresidenta de la República del Perú, Marisol Espinosa Cruz, y la diputada boliviana Tatiana Áñez Carrasco. Señor doctor Espinosa, ¿cómo está usted? Doctor Áñez, Muy bienvenida. buenas noches. Un gusto verlas después, Un sobre todo gusto. a nuestra compatriota Marisol Espinosa después de tiempo. Es un agrado verla cumplir una función muy destacada, no solo en el gobierno, sino especialmente en el Congreso. Bienvenida a Hora 7, bienvenida también a la combativa diputada Tatiana Áñez Carrasco. Ella ya es parte de la gran familia de Hora 7 y de verdad de quienes vemos con mucha simpatía y muy solidariamente la lucha que desarrolla por la democracia en la hermana República Bolivia. Muy buenas noches a las dos. Bienvenidas a Hora 7. Muy buenas noches. Muy buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Un gusto de estar aquí en Hora 7. Doctora Marisol. A ver, antes de entrar al tema, ¿les parece a ustedes oportuno? ¿Qué opinan? No quisiera dejar de escuchar su comentario en ese sentido. El proyecto que ha presentado la señora Moyano el día de hoy, la unión civil de parejas del mismo sexo. Es segunda vez que se presenta esta iniciativa en el Perú, después de muchos intentos que ha habido, por cierto, pero ¿es oportuno, es el momento ideal, es el momento correcto hacerlo cuando creo que había en estos momentos temas más importantes para el Parlamento Nacional? Y a la diputada Tatiana después le vamos a preguntar si ellos tienen experiencias similares en su país. Comenzamos con usted, Marisol. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, creo que generalmente los proyectos se demandan un tiempo de preparación. A veces se ingresan y lamentablemente creo que el momento no es el adecuado. Estamos en medio de una situación crítica, complicada a nivel político, donde creo que en estos momentos todas las preocupaciones están centradas en que la población el día de mañana pueda entender que un país en medio de protestas, en medio de marchas, no avanza, ¿no? Por eso quiero saludar también por un lado, el mensaje de las rondas. Creo que después que hemos vivido ya momentos difíciles, es importante, ¿no?, que desde su perspectiva ellos entiendan que el país no avanza en medio de luchas, en medio de protestas. Hay que luchar por las cosas que valen la pena, por la salud, y sobre todo creo que hay que luchar por lograr un país unido como es el Perú. La unión del país es un reto en estos momentos. Diputada Áñez, ¿ustedes han tenido algún proyecto similar allá en Bolivia sobre la unión civil? ¿Qué opina de este tipo de proyectos? Muy buenas noches. Buenas noches, doctora Marisol. Gracias por la oportunidad de poder compartir el set con la ex vicepresidenta. Realmente, en el tema de nuestro país, ya antes, en la anterior gestión, en la anterior legislatura, se introdujo un proyecto que permitió de que se pueda cambiar el género de las personas en el certificado de nacimiento. Esto ha permitido con el tiempo que en su oportunidad se denunció, porque en realidad no entró como un proyecto que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino un paso anterior que permitía más bien el cambio prácticamente del sexo en el documento público. En su oportunidad, yo tuve la oportunidad de participar de esa sesión, se le hizo conocer esa observación a la presidenta de la Cámara de Diputados, ya que la Constitución prohíbe este tipo de matrimonio, que el proyecto debería ir dirigido con la claridad necesaria para que la población y el ciudadano sepa realmente qué era lo que se estaba aprobando, porque con ese proyecto, una vez aprobado y una vez que la persona haga el cambio, cumpliendo con los requisitos que estaba establecido dentro del proyecto, que era incluía la elaboración de un informe psicológico y social, podía, al cambiar ya en su certificado de nacimiento el sexo y el nombre, ya podía contraer matrimonio, ¿no? En esa oportunidad negaron estos extremos, pero el resultado es de que en la actualidad, evidentemente ya en el ámbito civil y en los registros civiles están permitiendo ya el matrimonio.
Eso es en la realidad y nosotros en su oportunidad denunciamos porque en realidad se permite, pero en su momento no fue transparente el proyecto y no se mostró a la ciudadanía realmente a lo que se apuntaba, ¿no? Creemos que en Perú lo que está ocurriendo en esta etapa, en este proceso que se encuentran, es en el ámbito distractivo, ¿no? Porque esto, en vez de unificar a la población y al ciudadano, lo que hace también muchas veces es dividir opiniones y poner posturas diferentes unas con otras, ¿no? De acuerdo. Vamos a hablar ahora sí del tema fuerte, integración regional. Perú y Bolivia tienen una partida de nacimiento común. Somos dos naciones hermanas, quizá un poco distante ahora por razones ideológicas, por la intromisión que muchos sentimos de un expresidente boliviano como el señor Evo Morales, quizá un poco resentida esa unidad que debía existir por la presencia de algunos políticos bolivianos que vinieron a azuzar un componente importantísimo que debiera ser un componente de unidad. Ambos países tenemos una fuerte nación aymara, una nación aymara que mantiene relaciones conjuntas más allá de acuerdos bilaterales o no. ¿Cree Marisol que se está avanzando en la integración con Bolivia? ¿Nos hemos quedado un poco, no avanzamos nada? ¿Nos estamos favoreciendo como repúblicas hermanas? ¿O sencillamente cada uno está pateando el tablero para su lado y ni siquiera podemos entre esos países andinos unificarnos? Creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, a pesar de que hay una fuerte relación aymara en el sur del Perú. Fundamentalmente hay que entender que la unidad del país y la presencia del MAS, hay que decirlo creo correctamente, del MAS en el sur del país, ha generado una exacerbación de sentimientos, ¿no? Una polarización y una situación que a tal punto que a pesar del intercambio fuerte comercial que existe en el sur del Perú entre Puno y Bolivia, hoy tenemos serios reclamos del sur del Perú y además avivados por un componente ideológico, ¿no? El componente ideológico que ha introducido Evo Morales, no en un año, no en 2 años, sino durante varios años, y que reclaman lo mismo que reclama Evo en su país, ¿no? Nueva constitución y definitivamente les han vendido en el país, en la zona del sur, que no te quedan tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación, no están constitucionalizados y sin embargo existen en nuestra constitución. Y este es uno de los principales reclamos y una de las banderas, ¿no? La nueva Asamblea Constituyente, que es la bandera permanente desde el año 2006, en las elecciones del 2006, 2011, y también en las últimas elecciones del 2010. Entonces, lamentablemente, no hemos logrado entender al sur y esta situación de falta de unión entre norte, sur del Perú nos lleva a que estemos en estos momentos en una situación de enfrentamiento, ¿no? Yo espero que mañana la cordura, y yo por eso vuelvo a saludar el mensaje de la Confederación de Rondas Campesinas. Creo que hay que entender que si queremos salir adelante como país, primero tenemos que trabajar por la unidad del país, trabajar por cómo queremos llegar, cómo nos vemos de aquí, no solamente de aquí al 2030 o 2050, no, cómo nos vemos de aquí en 5 meses, en un año, como una nación llena de conflictos, de hermanos peruanos enfrentados, que yo soy del norte, tú eres del sur, yo soy del centro, yo soy de la selva. No, todos somos hermanos, todos somos ciudadanos de este país y todos tenemos la obligación no de generar situaciones de violencia, sino que la democracia gane, que la democracia se imponga. En estos momentos no tenemos a alguien que esté diciendo yo lidero o yo estoy al frente de la protesta. Entonces tenemos una situación
amorfa de una protesta que no tiene cabezas, que no se dialoga con nadie y que está ahí diciendo voy a tomar la capital, pero que yo estoy segura que la mayoría de peruanos vamos a rechazar la violencia como siempre la hemos rechazado. ¿Siente la diputada Tatiana Áñez que el gobierno que tiene y el gobierno que tenemos en el país está aportando a tener una agenda común, por ejemplo, con la hermana República de Bolivia, y que, quién sabe, como ha señalado, y creo que yo también lo señalé un tanto en la pregunta y lo ha reiterado muy bien nuestra ex vicepresidenta, se ha dañado un poco esa relación gracias entre comillas, al señor Evo Morales y al MAS? Bueno, es evidente de que ha existido y existe una injerencia de Evo Morales en la República de Perú. Nosotros lo hemos denunciado también en su oportunidad por los diferentes pronunciamientos que él ha venido realizando, no solamente en la sucesión constitucional cuando Pedro del Castillo cierra el Congreso y es detenido, ¿no? Sino que en reiteradas oportunidades, de forma posterior, igual Evo Morales realiza diferentes pronunciamientos que entendemos que avivan la división en la República de Perú y nosotros consideramos de que ningún país, considerándose hermano como es Perú y Bolivia, porque Perú y Bolivia tienen una histórica relacionamiento, son en 186 o 187 años aproximadamente que tenemos relacionamiento con Perú a través de diferentes convenios binacionales. Incluso hay en diferentes ámbitos y áreas este tipo de acuerdos y en vez las autoridades de nuestro país de estar trabajando en el cumplimiento de esos acuerdos por el bienestar de Bolivia en este caso, porque aquí lo que se trata es de que los ciudadanos bolivianos puedan vivir en las mejores condiciones en el Perú y poder desarrollar sin duda el comercio, la industria, se le pueda dar iguales condiciones, ¿no? Sin embargo, las autoridades han politizado esta relación y pretenden introducir las que han utilización de métodos de corrupción, pedir acciones que tienen ya el socialismo del siglo XXI. En Bolivia lo han hecho una nueva, hicieron una constitución, aprobar una constitución a su medida, sin embargo, dentro a las poblaciones indígenas solamente para las necesidades en educación, hay comunidades donde son completamente inaccesibles. Entonces, es solamente lo tienen ahora de cumplir con estos pueblos, ¿no? Entonces, condenamos nosotros la injerencia de Evo Morales y reprochamos sin duda los actos de violencia que han incitado sin duda las palabras que ha vertido en diferentes incluso actos ha sido con el país de Perú y realmente no. Diputada Tatiana, vamos a pedirle, mientras hacemos una pregunta a la doctora Espinosa, ¿no?, que vuelva a salir del enlace que le hemos enviado y vuelva a ingresar, porque se está el audio distorsionando. Salga nomás del enlace y vuelva a ingresar, por favor, porque se escucha por rato. Yo pensé que era acá que tenía la falla en el canal, pero no, me están diciendo el switcher que sí, que se está escuchando entrecortado. Salga de la señal y vuelva a ingresar. Y mientras usted vuelve a ingresar, yo le diría a la doctora Espinosa, ¿qué siente usted que nos falta como país en estos momentos para trabajar por la integración con nuestros vecinos más cercanos? ¿Qué componentes no está manejando nuestra Cancillería, que tradicionalmente creo que hemos tenido uno de los mejores servicios diplomáticos de la región
Y hoy día, bueno, salvo los intentos que está haciendo la canciller Gervasi, por cierto que son encomiables, pero hemos tenido muy mal gobierno en lo que es relaciones exteriores. Sí, definitivamente creo que los últimos gobiernos, Sagasti, Vizcarra y Castillo, no le dieron la importancia que siempre ha tenido la Cancillería, una de las más profesionales en el mundo, ¿no? Que siempre había logrado incluso lograr y imponer temas durante los últimos meses, durante el último año, vimos incluso que ganaron la iniciativa colectivos frente a la situación real y exponer la situación real del país. Retomar esta conducción de la canciller creo que ha sido importante, sé que ha recorrido varios puntos y recientemente ha habido una reunión también de nuestras representantes, tanto del embajada de Perú como de Bolivia, para fortalecer temas que tenían pendiente a través de convenios bilaterales, como el trabajo de imágenes satelitales y cooperación a través de nuestros mecanismos de Fuerzas Armadas. Pero creo que fundamentalmente la tarea tiene que ser una tarea con temas vinculados a identidad, a rescatar esta hermandad que siempre ha existido entre Perú y Bolivia. No olvidemos que nosotros fuimos a una guerra con Chile por ayudar a nuestros vecinos bolivianos. Perdimos no solo el Huáscar, perdimos mucha gente importante y ahí surgió uno de nuestros símbolos tan queridos como es la figura del almirante Miguel Grau, del resultado de esta guerra. Nuestra hermandad con Bolivia nunca ha sido puesta en tela de juicio, ¿no? Definitivamente tenemos una situación fracturada en estos momentos por la presencia de gente infiltrada en el sur del país para generar mucha situación de caos y de violencia, pero también confío en que esa fuerza de Aymara, esa fuerza de nuestros hermanos andinos se imponga, porque son gente trabajadora y que además entiendan que la situación del país pasa porque todos pongamos un granito de arena. No solamente entreguemos la conducción del país a la clase política, que además está desprestigiada por una serie de situaciones y que hoy tenemos ese gran reto. ¿Cómo construir el país? ¿Qué país queremos? Pero sobre todo que nuestra gente, si nuestra gente no es capaz de unirse, si nuestra gente está en busca de temas que realmente no ayudan a construir país, cómo mirar el país, cómo ingresar a la OCDE, cómo mejorar los trabajos, cómo mejorar que haya más universidades para nuestros hijos en la zona sur, como lo reclaman los jóvenes de Puno. Cuando hemos estado en Puno, los jóvenes de Puno, los jóvenes de Cusco reclaman sedes universitarias, universidades del Estado, incluso hasta privadas, porque reclaman educación. Y este debería ser el mecanismo más importante porque es la única arma que tenemos de luchar contra el subdesarrollo, contra la pobreza, en la medida en que cada ciudadano, cada familia logre que sus hijos tengan mejor educación, habremos dado un paso adelante como país, como sociedad. Y por eso yo creo que el gran reto de nuestras embajadas, de nuestra Cancillería, es restablecer el buen trato que siempre existió y que además no solamente compartimos historia, compartimos nuestra gran lucha por la emancipación, pero esta lucha que ahora tenemos es una lucha ideológica, no que nos une a los peruanos, sino que nos separa, que nos divide. Y creo que el reto es eso, unión entre Perú, entender que si queremos construir un país, lo vamos a construir todos, sin separaciones, sin ideologías, sin ese odio, sin esa violencia. No puedo odiar a alguien porque vive en el norte, porque vive en el sur o porque vive en Lima. Muchos no han entendido que Lima
es la suma de Puno, de Cusco, de Ayacucho, de Huancavelica, de Piura, de Tumbes, de Junín. Es un crisol de razas, es un crisol de culturas, es un crisol de sobre todo de sentimientos, que debemos entendernos y debemos comprendernos. Creo que se han construido una serie de mitos que nos dividen como peruanos, una serie de mitos. El norte se enfrenta al sur. No, señores, todos somos peruanos, todos somos hijos de esta tierra y para construir país necesitamos unirnos y no que las ideologías y que culturas o tradiciones, por ejemplo, sí, hace 200 años te robaste mi oro, hace 200 años y vamos a vivir 200, 500, 600, 1000 años con esos estigmas. Yo creo que no, que tenemos que entender que el Perú es hoy, el Perú está ahora y a construir. Sobre ese aspecto, doctor, antes que se me quede la pregunta en el tintero, es necesario, usted ha sido vicepresidenta de la República, es necesario que la presidenta, y le escuchaba, cuando hablamos de unir el país, no somos capaces como gobierno de unir el país, no tenemos un gobierno que una al país en estos momentos, es necesario que la presidenta viaje para asumir un mejor rol, más allá que le hayan dado un permiso cuestionable el propio Congreso de la República y que muchos constitucionalistas consideren que es inconstitucional incluso, pero más allá de eso, es necesario que la presidenta viaje, no basta que la canciller esté afuera, no basta, bueno, en este caso no tenemos los vicepresidentes, pero tranquilamente podría ir el premier Otárola, podría ir otro. ¿Es necesario que la presidenta viaje para mejorar nuestras relaciones externas? Sí, sí se necesita una diplomacia presidencial. Es importante. Yo te digo, yo he participado en representación del presidente de la República, por ejemplo, defendiendo o luchando para lograr la integración comercial a través del Tratado de Libre Comercio en la embajada y sobre todo en el Parlamento Europeo. Entonces te das cuenta el rol importante que juegan los presidentes, por ejemplo, cuando van a la ONU y plantean cuál es su política, cuál es su visión, cuáles son las estrategias que están haciendo para el desarrollo del país. Y además hay que entender que el país cambió, que el mundo cambió. Estamos hoy en otra época y que todavía la educación no ha sido mejorada o adaptada a tecnologías digitales. El mundo es digital, el mundo ya cambió. Si bien es cierto, tú te puedes presentar vía internet, también la fuerza que tiene una presentación de la presidenta ante sus homólogos, diciéndoles lo que realmente pasa en el Perú y no que se lo cuenten distorsionado, colectivos que tienen intereses políticos válidos, pero que cuentan una parte de la verdad y no lo que realmente sucede en el país. Es importante la presencia de la presidenta a nivel internacional, que haga una gira contándole a los presidentes cuál es realmente la situación en el país, que además nos ayudaría para todo lo que significa el tema de volver a recuperar el crecimiento económico, educarnos en estos momentos, por ejemplo, países como Corea, Samsung, por ejemplo, en Corea que estaban trabajando proyectos de hospitales, abandonaron los proyectos de hospitales porque no son rentables. Por ejemplo, en Puerto Maldonado no se pudo hace unos días entregar una concesión para residuos sólidos porque las empresas no se presentan. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en el país, no creen que haya una estabilidad y tienen miedo a invertir y que lleguen nuevas protestas. Por eso creo que ahí están nuestros retos, nuestros desafíos, saber comunicar a la población cómo estamos, hacia dónde queremos llegar y sobre todo qué queremos como país, si estamos dispuestos a seguir viviendo en una suerte de falta de gobernanza, de inestabilidad permanente, o queremos construir el país con el que todos soñamos. Llegar al 2021, celebrar nuestro bicentenario como un país sólido, un país que crece, un país que mira, un país que tiene a sus jóvenes con una visión de futuro. Y llegamos enfrentados
con 5 o 6 presidentes, con la corrupción galopante y con enfrentamientos entre peruanos, ¿no? Porque no nos sentimos todos hermanos de un mismo país, sino, a ver, vamos a enfrentarnos a Lima. Cuando los que estamos en Lima, la mayoría somos provincianos, venimos de provincia y estamos aquí para construir país, no para destruirlo. Y eso creo que es lo importante que deberíamos entender todos. Lamentablemente hemos perdido la comunicación con la diputada Tatiana Áñez de Bolivia, pero quisiera terminar con esta pregunta, doctora Espinosa. ¿Vuelve a la política activa? ¿La vemos poquito ya en el quehacer político? Justo ayer estuve juramentando a nuestras bases en el Callao. Estoy haciendo otro tipo de política de construcción de partido. Estoy haciendo política también. Queremos preparar a nuestros jóvenes. Creo que hay que preparar nuevas generaciones, enseñarles que la política no es mala, que la gente convierte la política en mala, pero la política es una vocación de servicio. Tú estás aquí para servir y puedes servir con cargo o sin cargo y puedes estar siempre luchando por lo que quiere tu gente. Quiere más hospitales, quiere más carreteras, quiere mejor situación de vida y quiere sobre todo mejores universidades. Yo creo que aquí llamo y hago un desafío a todos los políticos, trabajemos por la conexión de nuestro país, por una educación, por el cambio de la currícula educativa. La currícula educativa diseñada para el siglo XVIII, cuando estamos en el siglo XXI, con jóvenes que realmente necesitan capacidades y competencias digitales. Y este es el resto y este es nuestro desafío. Espinosa, ha sido un gusto tenerla. Esperamos tenerla pronto acá en el set, en vivo y en directo, presencialmente, para conversar más ampliamente. Muy buenas noches, muchas gracias. Mucho gusto verla. Buenas noches, gracias.